¿Qué onda, jóvenes PvPeros? ¿Cómo están? Yo soy Raxo. Vengo trayendo un video más al canal. Llegamos al rango leyenda, gente. Así como la oyes, rango leyenda. Tiempo récord en lo que va Raxo en sus llegadas a leyenda. Y gente, el equipo está hermoso, está precioso. Viendo a un Skarmory de Elite, Poliwrath y Whiscash, el cual, gente, es una bebé, es verdad. Es un problema lo que viene siendo Lantur, es verdad, pero el equipo se comporta y se lleva muy bien y muy perfecto. Aquí le vengo trayendo algunos combates, gente, los cuales estuvieron muy buenos, gente conocida y también gente que nos complicó bastante en el combate. Vamos viendo lo que viene siendo el match que tuvimos contra Tony Tormenta, el cual, gente, es alguien muy conocido en el mundillo del PvP y más aún en Silph, gente. Aquí en México era un jugador el cual siempre tenía calidad y siempre estaba en los primeros lugares en la clasificación de Silph. A su vez, gente, quiero invitarte a que le eches un vistazo a la estrategia, al equipo, y tú dime si te va a servir. El equipo es altamente recomendado, y créanmelo, te va a llevar al ranguito leyenda. Nos tardamos 2 días, fue en el desafío del Pogo Brawl, el cual nos puso nuestro buen amigo y hermano Kuro, el cual le mandamos un saludo. El desafío de llevar los 20 combates de GBL, y fue una tremenda odisea llevar estos matches, gente. La mera verdad, estuvo complicadísimo porque nos encontrábamos con cada cosa y de repente se nos acababan las esperanzas. Llegamos, lo más cercano había sido 2986, y de ahí nos empezaron a chutar y de repente apareció el número mágico de Raxo, que es 2970. Para aquellos que no lo saben o son poco conocedores de el historial de Raxo en sus rangos leyenda, el 90% de las veces que Raxo llega a 2970 es cuando le da un 4-1 y llega al rango leyenda. Aquí nos topamos a nuestro buen amigo hermano Yomero, integrante de Eleven Gaming, el cual está llevando un equipo de Manta de Elite, el cual es altamente tranquilidad absoluta para Raxo, porque Mantine de Elite no me está countereando Poliwrath, y pues no es como que Whiscash le vaya a hacer no le vaya a hacer daño, porque pues los ataques, el moveset que lleva lo que viene siendo Whiscash, no es como que le vaya a pegar gran cosa los matches, así que nos aliviamos de que vaya Mantine de Elite. Aquí aventamos lo que viene siendo un ataque aéreo y vamos a estar recibiendo otro ataque cargado que va a ser un rayito burbuja. Nos está bajando y bajando el ataque. No pasa nada porque nos lo llevamos a básicos, y vamos a ver con qué entra el rival. Entra ni más ni menos que con Whiscash Yomero, y ese Whiscash es un peligro total para lo que viene siendo Skarmory. Poliwrath lo tiene que embatir y vamos a estar llegando a lo que viene siendo un escaldar. Vamos a ver si le logramos bajar el ataque, gente. Créanmelo, estuvieron de alto nivel, gente. Ya llegando a 2900 empieza a ponerse muy complicada la vaina, y pues aquí tratamos de dar lo mejor a pesar de ser mancos. Y empezamos y encontramos lo que viene siendo un como el cual nos reventó a Cola Dragón. Nos quedamos tan cerca de poder conectar lo que viene siendo ese bendito hielo, el cual me hubiera aligerado la carga. Y aquí es remar contra corriente, porque Whiscash lo vamos a estar utilizando con lo que viene siendo Bomba Fango. ¿Por qué no vienes a escalar si le puedes bajar la probabilidad, gente? El Cola Dragón, aún y le bajemos lo que viene siendo el daño en el ataque, es bastante daño el que se llega a recibir, así que hay que jugárnosla a pura Bomba Fango. Aquí llegamos a otro Bomba Fango, tenemos que invertir el escudo ahora sí, y Yomero está jugándosela de todas a todas. Nosotros aventamos Bomba Fango, el cual vamos a ver qué hace Yomero lo deja pasar y le apuesta todo a Whiscash, y llegamos a las justas a otro Bombita Fango. Y vemos que hace el rival, lo que nos dio lo que viene siendo el escudo, y este es total alivio para Raxo, porque va a entrar Skarmory, que con 2 alas de acero va a estar lanzando su ataque aéreo, y con eso va a ser más que suficiente para llevarnos la victoria contra Yomero.
Pasamos al siguiente match donde nos topamos a Braved Soul 99, gente. Si no me equivoco, él pertenece al equipo de BK. Y me corrigen en los comentarios si estoy equivocado. Pero gente, el equipo que llevó también es altamente recomendable. La mera verdad, los equipos que estaba viendo yo los veía y decía qué buena composición y qué buen Pokémon Spicy para reventar equipos completos. Aquí vemos lo que viene siendo Whiskas. Nosotros entramos con lo que viene siendo Poliwrath, el cual vamos a estar buscando llegar a lo que viene siendo un escalar, el cual Bravel ya nos tiene muy tocados. Nos obliga a sacar el escudo y hay que apostarle lo mejor. Aventamos escalar esperando que lo deje pasar. Aventamos nuestro escalar, lo deja pasar y con 2 básicos lo reventamos. Vamos a ver qué hace lo que viene siendo Braven y va a entrar ni más ni menos que entra el Dragonite oscuro y no nos deja llegar a lo que viene siendo el viento hielo. Entra lo que viene siendo su Sandlash Alola. No pasa nada, tenemos a Whiskas, el cual va a estarle aguantando el taladradora. Llegamos a lo que viene siendo un bombafango. Vamos a conectarlo, gente, y miren ustedes ya el daño que dejamos a lo que viene siendo ese Sandlash Alola. El equipo, les repito, es altamente recomendable. Que lo que tienes que hacer, primeramente tienes que llegar a 8 básicos de ala de acero con lo que viene siendo Skarmory, aventar el pájaro osado y aposarle a lo mejor, gente. Vamos a estar aventando lo que viene siendo nuestro ataque aéreo, lo que viene siendo ese Annihilate, que es un Pokémon que causa bastante problema al equipo, es verdad, pero pues gente, Annihilate estando libre hace estragos a equipos completos con su combinación, que es el primer tipo de Pokémon que lleva esta combinación. Y bueno, obviamente sabemos que en el juego de consola sabemos que hay otro Pokémon, un singular, pero específicamente ahorita en Pokémon Go esa combinación es perfecta para llevarlo en un equipo. Vamos a estar viendo el que viene siendo un Poliwrath, el cual llegamos al CMP, nos gana el CMP por ser versión oscura y vamos a estar viendo caer a nuestro Skarmory. Entra lo que viene siendo lo que es nuestro Whiskas. Aquí aventamos lo que viene siendo un bombita fango, pero está muy complicado el match, gente, es verdad, pero les digo, no todos los combates se pueden ganar, no todos los combates se puede sacar lo que viene siendo la win, pero hay que aprender de lo que viene siendo estas derrotas para empezar a detectar los errores y mejorar en el PvP. Así que, gente, quiero aprovechar para invitarte a que dejes un buen like, te suscribas al canal, gente. Ya somos más de 150 suscriptores y buscamos llegar antes de que acabe enero a 1100 suscriptores, gente, y eso lo voy a estar logrando con tu ayuda. Así que apóyame, manito, por favor, y activa lo que viene siendo esa suscripción y la campanita para que estés atento a más videos, los cuales Raxito va a estarte trayendo. Ay, dispénsenme si no estuve tan activo, pero con estos desafíos que nos metí a Coro en Pogo Brawl estaba algo saturado, gente, pero vamos a tratar de traer un poquito más de videos y aprovechar, gente, lo que viene siendo esta semanita de Liga Super para traerles equipos ad hoc para poder llegar a tu rango esperado, ya sea veterano, sea experto o sea el rango leyenda. Así que, gente, está en ti. Vamos a estar viendo cómo se maneja este match, ni más ni menos que vas a llegar a lo que viene siendo 14 básicos, vas a aventar ya sea pájaro osado o ya sea lo que viene siendo ataque aéreo. Aquí el chiste es asegurar quién es el que se lleva el debuff. Aquí dejamos pasar lo que viene siendo el cargado de nuestro rival, que va a ser un pájaro osado, no pasa absolutamente nada. Eso lo saborea lo que viene siendo nuestro Poliwrath, el cual tiramos a lo que viene siendo ese Puchamón y es el cambio a Annihilate. Y aquí es donde se va toda la borda. Aquí ¿cómo es que se compone la estrategia? Y digo, ya está de una vez adelante, es una completa derrota. Nos counterió muy bien el rival y pues no hay mucho por hacer. Aquí cómo se maneja la estrategia del equipo. Llegas al pájaro osado, avientas el pájaro osado y entra ni más ni menos que tu Poliwrath. Tiene que ser
la versión normal. No busques la versión oscura porque no te va a ayudar para el propósito de la estrategia. ¿Por qué? Porque Skarmory, como saben, se debufea 2 veces con el pájaro osado y necesitas mantener a Skarmory todavía para poder reventar otra vez al rival con lo que viene siendo el Pokémon que tenga de Elite o de Closer. Así que primeramente esa es la primera parte. ¿Por qué Poliwrath normal y no el oscuro? Porque Poliwrath en su versión normal aguanta un rayo de parte de lo que viene siendo Lantur, siempre y cuando ya le hayas aventado un viento hielo, así que lo aguanta. Y también cuando te toques una Suma Reel de encerrado con lo que viene siendo con nuestro Poliwrath, ¿qué vas a hacer? Otra vez le vas a bajar el ataque y eso va a obligar al rival a tener que aventar 2 carantoñas, porque si no utiliza las 2 carantoñas, créanmelo, si llevas, ay, discúlpenme, ya me hice bolas, ay, Raxito, ay, dispénsenme, lo que les comentaba, que Silmaril tiene que aventar 2 carantoñas a Poliwrath, porque de una no cae y tú vas a llegar a otro cargado más, así que él está obligado a tener que aventar 2 carantoñas. La versión oscura no, con un carantoña tiene y todavía le das energía porque te va a farmear. Así que procura tener la versión normal. Esto es lo como se maneja. Y Whiscash, gente, Whiscash casi tiene un 80% de probabilidad de siempre bajar el ataque. Créanme lo que me sorprendí, porque cada rato aventábamos escaldar con Whiscash y bajaba el ataque la gran mayoría de las veces. Así que en sí esa es la estrategia. Es verdad que el Lantur te complica. Cómo manejas el match con Lantur: avientas pájaro osado y entras con lo que viene siendo Poliwrath para sacrificio, y Whiscash ya lo tienes como cerrador, como ya se los dije en el video anterior del equipo que nos recomendó nuestro buen amigo y hermano Omita de Queso, el cual le mandamos un saludo. Es entregar al Pokémon que sea daño neutro o que no sea el hard counter, porque si no te van a encerrar. Así que así es la vaina, tú sabes si sigues el consejo o no. Ahí está el resultado de un rango leyenda, un manquito, antes de que acabe el segundo mes, gente de GBL. Así que si no lo utilizas es porque tú no quieres. Bueno, pasamos al match contra Jean Lucas, el cual, gente, nos está reventando ese Annihilate. Es un problema Annihilate. Annihilate es un problema para el equipo, es verdad, pero se puede manejar siempre y cuando seas astuto y sepas predecir cuándo va a lanzar un bola sombra y cuándo es que no. Así que solamente está en ti, gente. Vamos a ver cómo se da la finalización de este combate, donde vamos a estar aventando otro bomba fango, el cual es la única forma y es la única manera. Es verdad que podemos lanzar escaldar, pero necesitamos energía, pero estábamos muy complicados. Él va a aventar su cargado de puñito hielo, el sur versión oscura. Lo vamos a estar aguantando las justas. Y aquí cometimos un gravísimo error. Era aventar el ataque aéreo. No lo tirabas, pero al menos lo dejabas a un rango un poquito más para pelear y poder conseguir lo que viene siendo el empate. Pasamos al siguiente match, y este es otro match que se llega a complicar porque al ser versión oscura los hidrocañones pegan bastante, gente. Y aquí ya no es necesario aventar lo que viene siendo un pájaro osado, por el simple y único motivo de que le vas a dejar bastante daño lo que viene siendo ese Swampert. Por consecuente el rival lo va a escudar, así que no te compliques. Avienta ataque aéreo, sales con un poquito de energía, es verdad, pero al menos ya tienes una cierta ventaja. Aquí predecimos y acertamos con lo que viene siendo el terremoto, que iba a hacer bastante daño. Vamos a aventar lo que viene siendo un viento hielo, el cual ya le bajamos un cuarto de vida, y vamos a poder llegar a un escaldar, que es la intención. Aquí vamos a recibir lo que viene siendo el chispazo, lo aguantamos con el pecho, por eso es importante el cambio seguro de Poliwrath. Al bajarle el ataque aguantamos un chispazo, y con eso nos da la ventaja de poder recuperar lo que viene siendo el cambio, gente. Aquí tenemos completo control y completa ventaja. Vamos a ser astutos, vamos a dejar pasar lo que viene siendo ese hidrocañón.
Es verdad que nos pega, gente, pero necesitamos energía para el regreso de su último Pokémon. Vamos a quitarle su último escudito. Aquí ya vamos a escudar, pero voy a buscar contar los básicos de parte de Swampert, y hace el cambio inmediatamente. Lo vio venir el rival. Nosotros vamos a aventar lo que viene siendo nuestro Escaldar, el cual buscamos el bajarle el ataque. Lo conseguimos y hacemos el cambio inmediatamente en nuestro Skarmory. ¿Por qué haces eso, Raxo? Porque necesito dejar a rango de farmeo lo que viene siendo ese Skarmory. Aventamos pájaro osado. ¿Por qué lo avienta, Raxo? Porque necesito que derriben a mi Skarmory, y aquí a básicos, contando justo los básicos necesarios para poder asegurar ganar bueno, más que ganar, llegar rápido lo que viene siendo el siguiente cargado, que va a ser más que suficiente de Swampert. Ahí calculando perfectamente el Raxito. Eso es lo que pasa cuando Raxito saca su modo pro, que es bien raro, gente. Aquí aventamos Bomba Fango y nos llevamos la victoria, y así se maneja estos matches. Nos enfrentamos al campeón del mundo el día de ayer, gente. Estaba contentísimo porque también fue en directo en el canal de Race to Occasion, el cual vamos a estar aventando lo que viene siendo un ataque aéreo. Y, gente, aquí hacemos el cambio inmediatamente a Whiscash. ¿Por qué haces eso? Primeramente, ya saqué el escudo. Segundo, tiene a Mantine. El único que puede hacerle enfrente a lo que viene siendo ese Mantine es nuestro Skarmory, así que lo ocupamos vivito y coleando. Aventamos Escaldar y dejamos muy tocado lo que viene siendo ese Nihilate. Aquí sabemos que es un puñito hielo, así que lo dejamos pasar, y es aventurarnos a bajarle el ataque lo que viene siendo ese Mantine. Aventamos lo que viene siendo nuestro Escaldar y, gente, esperando lo mejor, aquí vamos a aventar lo que viene siendo otro Escaldar, no sin antes recibir un ataque cargado de parte de ese Mantine del campeón, y vamos a estar recibiendo y aventando lo que viene siendo nuestro cargado de Escaldar hasta el excelente, con la intención de hacer daño. Ya lo tenemos a mitad de vida, ya le bajamos el ataque, así que esto es tranquilidad para Raxo. Entra ni más ni menos que su Whiscash, y aquí cambié la estrategia porque tiene un escudo. Yo sé que el Escaldar lo puede llegar a escudar. Prefiero mil veces el asegurar el bajarle el ataque para poder dejarlo a un rango de farmeo para nuestro Skarmory, o evitar quedar con mucha vida con lo que viene siendo nuestro Poliwrath. Así que nos la vamos a jugar así esta vaina. Aventamos lo que viene siendo el viento hielo de parte de nuestro querido Poliwrath. No lo cargamos porque necesito dejarlo con vida para poder sacar uno o dos básicos más. Aquí lo dejamos con poquita vida. Hace el cambio lo que viene siendo su Mantine. Estamos en igualdad de condiciones. Es verdad que yo tengo un poquito más de vida con Skarmory, pero ahora sí ya nos igualó, y tenemos cada quien tiene un escudo, el cual tenemos que ser astutos y saber cuándo es que vamos a poder aventar lo que viene siendo nuestros cargados. Aventamos ataque aéreo, el cual vamos a aventarlo para quitarle el primer escudo, y vamos a ver qué hace el campeón. Vamos a estar aventando nuestro segundo ataque aéreo, que con esto vamos a derribar a Mantine, y con un basiquito más tiramos a lo que viene siendo Skarmory y nos llevamos la victoria ante el campeón. Así que tú sabes cómo te la juegas con el equipo, gente. Vamos al siguiente match, donde nos topamos ni más ni menos que a Valor Ash, el cual es un gran jugador del PvP, gente, la mera verdad. Aventamos lo que viene siendo un Escaldar con Poliwrath ante lo que viene siendo su Puchamón, y vamos a ver con qué sale Valor. Aquí, como les dije, vamos a buscar quitarle lo que viene siendo un escudo, más que ya un escudo. Ahí discúlpeme, me distraje, pero vamos a estar aguantando con el pecho y aventar un segundo Escaldar, que con eso, gente, con eso vamos a estar teniendo bastante ventaja y control del combate, porque ya tengo ventaja de escudo, es verdad, pero vamos a ver, obviamente no crean que es así de sencillo, porque ellos son grandes exponentes del PvP. Entra Magneson, lo encierro con Whiscash. ¿Por qué él hizo eso? Porque quería sacar a mi último Pokémon y obligarme a hacer estas vainas. Así que aquí malamente recibimos el Volteo Cruel, que lleva bastante vida, nos avienta disparo espejo y me hizo invertir en un escudo, es verdad,
pero tengo el control, tengo energía. Aventamos lo que viene siendo ese bombafango y con otro bombafango más estaríamos derribando lo que viene siendo esa submarine, el cual conectamos, quitamos el escudo, no pasa absolutamente nada. Vamos a tener que escudar nosotros también. ¿Por qué haces eso, Raxo? Porque venía venir esto y esto lo voy a aprovechar. Aventamos escaldar con nuestro Whiskas, el cual va a ser más que suficiente para dejar muy tocados, y entramos con lo que viene siendo Skarmory para aventar nuestro cargado, gente. Y damas y caballeros, derribamos a su Talonflame, y ahora sí a Summerville pues no tiene mucho por hacer, gente, así que nos lo llevamos a básicos. Y este fue el equipo, esa es la estrategia, esos son los combates, estos fueron los rivales, gente, así que tú sabes si no lo quieres utilizar. Cobramos nuestro 4-1, número mágico de Raxito 2970, y ahora sí, con esto nos pudimos dar el lujo de llegar al rango 24 y descansar como hizo Thanos después de activar las gemas del infinito. Y gente, yo soy Raxo, nuevamente te repito, te invito a que dejes un buen like, te suscribas y actives la campanita para que estés atento, y dime tú en los comentarios qué te parece el equipo y qué te ha parecido esta temporada 17 de GBL. Sin más, gente, nos vemos hasta la próxima.